¿Qué es esto? ¿Se puede romper? En Shipeo, la licenciada Dulcema, desestabilizadora profesional. Tenía la boca llena de whisky y la nariz de humo de cigarrillo y del olor a la gasa furacinada, la que se usa para las quemaduras, que no se iba nunca, nunca, nunca. Como no se iba nunca el olor de la carne humana quemada. Muy difícil de describir, sobre todo porque, más que nada, olía a nafta. Aunque detrás de todo había algo más. Algo inolvidable y extrañamente cálido. Mariana Enríquez. Las cosas que perdimos en el fuego. El Gobierno Nacional, a través de su vocero Manuel Adorni, rehusó repudiar el triple asesinato de Pamela Cobas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante como lesbocidio, como crimen de odio, desconociendo así lo que nuestro Código Penal argentino, desde la sanción de la Ley número 26.791 de 2012, especifica en su artículo 80, inciso 4, como agravantes los crímenes de odio y violencia de género. Son agravantes de algunos delitos, homicidios, lesiones y abuso de armas cuando sean cometidos por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión. Sofía Castro Riglos fue la única sobreviviente de la masacre perpetrada por Fernando Barrientos, que en otras oportunidades había amenazado de muerte y hostigado a sus vecinas por su orientación sexual. Fuerte, fuerte para arrancar la mañana. Piel de gallina. Sí. Un poco, yo sé que es bajonero, porque venimos con ritmos más alegres, pasiones un poco más alegres. Otras pasiones. Que es la idea también de poder hacer algo con la vida. Pero a veces el horror nos pone un poco en la agenda la seriedad. Como decías hoy temprano, Caro, cuando se habla de ciertas violencias sociales, ¿no? Muchas veces se las nombra como fobias, ¿no? Estamos familiarizados con esos términos: homofobia, gordofobia, lesbofobia, ¿no? Transfobia. Cuando en realidad es interesante poder pensar esto porque es un resabio de cierta jerga de la psiquiatría, que en realidad, como es un poco la propuesta de la columna, esto de andar rompiendo cosas, poder empezar a visibilizar que muchas cuestiones que se pasan así como naturalmente, en realidad son producto de disputas y disputas políticas, uh-huh. ¿Sí? Y de disputas de sentido, como bien situabas hoy temprano. Entonces, es importante, digo, como psicóloga, poder traer un poco de qué se trata la fobia, digo, para poder volverla al campo de la salud mental. Bien. Y poder diferenciarla de esto que muy claramente ustedes hoy temprano situaban como estos son crímenes de odio, ¿sí? Esto no es una fobia. Uh-huh. El lesbocidio, el travesticidio, son crímenes de odio. Por eso se habla de lesbo-odio, en este caso, ¿no? Que fue una masacre, además, porque no fue el atentado contra la vida de una sola persona. Una consulta. Dime. En la fobia, recuerdo que Dulcema es psicóloga, ¿no? Yo no estoy hablando con una amiga porque a veces ella habla tan claro siempre. Sí. Pero bueno, estamos hablando con una profesional, estamos en sesión. La fobia tiene que ver con el miedo, ¿no? Como claustrofobia, le tengo miedo al encierro. Exactamente. ¿No? Sí. La fobia a las arañas, la fobia a las alturas. Tiene que ver con miedo. O sea, que sería como... vulgarmente, como puedo llegar a hablar yo, si yo digo, no sé, homofobia, que me da miedo un homosexual. Te da miedo los trolos. ¿Cómo es eso? Ay, viene un trolo, me da miedo. Me da miedo. Me escondo. No, sería algo así, claro. ¿no? Algo así. Bueno, cuando uno dice la homofobia o la gordofobia, viene un gordo. Eso es lo interesante de poder empezar a pescar, porque acá me voy a poner un poco técnica y voy a dar la definición de fobia. Digo, la fobia es
La fobia es un arreglo de las personas frente a un conflicto intrapsíquico, ¿sí? Ok. Ahí me puse Bien. un poco técnica, pero Ay, prometo bajarlo, ¿sí? ¿Qué sé yo que ¿Qué me se, dijo? ¿Qué se define como una fobia? La Sí. fobia es la evitación, algo que nos da muchísimo temor. Ujú. Pero no cualquier temor, nos da un temor que nos desorganiza, nos da un temor que o nos paraliza o nos hace querer huir Claro. de una escena. Es algo que se considera amenazante, puede ser un objeto, entiéndase objeto como literalmente un objeto Sí, sí, o sí, una sí. persona o una situación. Ahí va. Digo, pensemos esto que señalabas vos, puede ser la fobia a algún insecto, a algún animal. Hay personas que le tienen miedo fobia a los espacios abiertos, hay personas Ahí que va. le tienen fobia a los espacios cerrados, hay personas que le tienen miedo a los botones. Es increíble, te iba a decir eso. Conozco gente que tiene miedo a los botones, pero bueno, dentro de la psiquis es algo que los perturba. Y es una formación defensiva. Ahí Esto va. es un término técnico, ¿sí? Mirá, sí, sí, ¿Por sí. qué? Porque es lo que decía hoy temprano. Es una respuesta subjetiva. Frente a algo que es un conflicto interno, Sí. hay una respuesta subjetiva y es esta formación defensiva. Es decir, que ese conflicto generado intrapsíquicamente dentro del psicoanálisis, vamos a decir que tiene que ver con cuestiones inconscientes, con conflictos inconscientes, se desplaza en el miedo profundo y desorganizante hacia un objeto o a una situación. Ajá. Por eso se dice que es una formación defensiva. ¿Qué hace? Que transmuta la angustia que genera ese conflicto Sí. a un temor. Bien. Algo que es mucho más aprensible. Digo, Sí, 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 podemos sí, sí. decir, es esto, no es cualquier cosa. Claro. La característica de la angustia, quien no la ha sentido alguna vez, digo, ¿no? Es que es un sentimiento oceánico. Sí. No sé, es todo y es nada al mismo tiempo. Ujú. Claro, sí. Es más como una sensación física que no se puede agarrar a nada. Exacto. Y la cabeza de las personas trabaja de esa manera, tiende a querer juntar representaciones con estos afectos. Bien. La representación es lo que pensamos de algo. Entonces, lo que genera como formación defensiva, que es la fobia, es anudar esa angustia al temor a algo más concreto. ¿Sí? Bien. Entonces, ya podemos pensar que no estamos hablando de lo mismo. No, cuando decimos claramente. lesbofobia, Y transfobia, no. gordofobia, ¿no? No, totalmente. Bueno, hay algo ahí que se organiza con la fobia. Digo, porque esto, como formación defensiva, ¿qué es lo que permite? Que las personas nos organicemos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a empezar a evitar esos objetos, Ujú. esas situaciones, o las situaciones que me pueden dejar enfrente de esos objetos o esas situaciones. Sí. ¿Qué pasa? Es una presentación realmente padeciente. Las personas realmente terminan restringiendo su vida. Hay dolor psíquico con Sí. esto. ¿No? Por algo es parte del campo de la salud mental. Es parte Bien. de lo que nos ocupamos los psicólogos, los psiquiatras. Entonces, hay algo ahí que tiene que ver con que la vida de las personas que sufren una fobia tiene grandes trastornos. ¿Sí? Ujú. No estamos hablando de sufrimiento mental en el caso más leve y padecimiento mental en los casos más agudos. Sí, 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 Hay sí, personas sí. que literalmente tienen que dejar de hacer su vida cotidiana porque están pasando por una situación de estas. O sea, no joda. Totalmente. No, y que, bueno, particularmente yo no tengo ninguna fobia, pero lo ve uno representado tal vez en el cine o algo así. Ujú. Es como lo más parecido a esos ataques de ansiedad, ¿no? Sí. Por ahí vos decís, bueno, un claustrofóbico tratando de venir a esta radio subiendo por el ascensor. No Exacto. podría. O sea, y ni siquiera Claro. podría superar la instancia de que vos le digas, mirá que para ir ahí tenemos que subirnos a un ascensor. Exacto. Exactamente. Ya Entonces, por estaría eso- privado de este Claro, espacio. hay algo de la salud de las personas que se ve seriamente alterado. Ujú. Por eso estamos hablando dentro de lo que se denomina el campo de las psicopatologías. Ujú. ¿Sí? La buena noticia es que estos cuadros son tratables. Te iba a ¿sí? preguntar si son tratables. Porque A no claramente. desesperar, digo, porque Sí, si no sí, termino sí. diciendo, ay, qué terrible esto. No, No. desesperar. Esto es algo que los psicólogos y los psiquiatras trabajamos Ajá. cotidianamente. Bien, ¿sí? perfecto. De acuerdo a lo que te esté pasando, en un tratamiento adecuado y siguiendo el proceso indicado, estas cosas se revierten. Bien. ¿Sí? Entonces, volviendo un poco a esto que ustedes adelantaban hoy temprano y que se viene hablando un poco, ¿qué pasa, no? Porque entonces no tiene la misma forma. Ujú. Digo, porque si yo le tengo fobia a las arañas, bueno, esto es una comparación muy poco feliz, pero bueno, si yo le tuviese fobia a una persona, la voy a evitar, Claro, no la voy a querer atacar. claro. Pero aparte, ¿cómo le tendría fobia a una persona por su, no sé, por su Por su aspecto Claro, físico, total, por su total, aspecto sí. físico, por su condición Exacto. sexual? ¿Cómo, Ya hay algo no? que es medio raro ahí. ¿no? Sí, sí, no digo sí, que sí, sea sí. imposible, pero es medio raro porque no tiene la forma de la fobia. No, No. claro. Lo que después se nombra como, por ejemplo, lesbofobia. Ujú. ¿No? No tiene esa forma. Las personas que sienten este rechazo profundo
por estas existencias, suponiendo que podríamos pensar lo que capaz es una fobia, no se inhiben. Exacto. No tienen conductas evitativas, no se sienten profundamente mal, ansiosos, angustiadas. No pasa eso. Claro. Pasan otras cosas. No es miedo. No es miedo. No. Entonces es importante poder empezar a pesquisar que es otra la cuestión que está ocurriendo. Y ahí es cuando aparecen ciertas cuestiones que desde los feminismos, desde las teorías de géneros y las militancias, ¿no? Empezamos a disputar, que tiene que ver con esto que no es una fobia, sino que son crímenes de odio. Ahí va. ¿Sí? Sí. Y que como bien contaba Caro en el copete de la noticia que dio, el crimen de odio es un agravante, figura como agravante desde 2012, dentro de nuestro Código Penal Nacional. O sea, no es algo que se me ocurre a mí, Dulcema Pallero, que odio a las cosas que no tienen que ver con el feminismo y con el reconocimiento de las disidencias y a los cuerpos diversos y la mar en coche, sino que realmente esto tiene que ver con discusiones muy grandes. También hay algo que quiero recordar, es que ayer, ¿sí?, fue el día que se conmemoran que finalmente se pudo sacar del DSM, primero del CIE 10, que es el manual de la OMS, y después del DSM, que por ahí es un poco más conocido, la homosexualidad como una patología. Y fue una discusión muy grande que llevó más de una década. Y que esto sea así tiene que ver, además, con que hay algo que queda totalmente invisibilizado, que es que en Occidente no siempre se consideró la homosexualidad como una enfermedad. Exacto. Esto es algo muy nuevo y que duró muy poco tiempo en relación a la historia de Occidente, que fue un poco menos de 50, 60, 70 años, y que tiene que ver con que cierta perspectiva dentro de la medicina y de la psiquiatría se sumó y se plegó a estos intereses de los que hablábamos en la primera columna que tuve el agrado de hacer aquí, que tiene que ver con el sistema cis heterosexual, que es que todo aquello que no sirva, que no funcione a que se pueda producir y reproducir la célula social de la familia nuclear, ¿para qué? Para tener trabajadores, ¿para qué? Para poder explotarlos, hay que barrerlo. Entonces todo aquel que no corresponda con eso que es la nena y el nene para tener hijitos, entonces hay que hacer algo. Una de las cosas que se hizo fue patologizarlo, lo cual es gravísimo. Obvio. ¿Por qué? Porque lo que genera es un discurso donde se naturaliza que sos un desviado, sos una desviada, sos un pervertido, que son cosas que hemos estado escuchando en los medios de comunicación las últimas semanas. Sí, que de hecho dentro de la psicología la perversión existe y no tiene nada que ver con eso. Y no tiene nada que ver con eso, y me hace acordar un poco cuando estaba, no sé, en primer año de la facu y leíamos Vigilar y Castigar de Foucault, ¿no? Bueno. Esta cosa de, bueno, muchos lo leen en secundario también, a mí me tocó en la facu. Esto del orden social, el orden establecido, ¿no? De vigilar y castigar y decir, bueno, el loco afuera, esto de la salud, del enfermo mental, ¿no? Esta cosa de excluirlos de la sociedad y todo aquello que no respondía al estereotipo de la familia moderna, esto, la mujer ama de casa, el hombre proveedor, los hijitos. Es poder empezar a pensar justamente como muchas disciplinas del campo de las ciencias sociales, la psicología y la psiquiatría, entre otras, hemos servido como discursos también aleccionadores y súper violentos. Claro. Entonces, que se pudiera sacar de los manuales de psiquiatría como enfermedad, ¿no?, la homosexualidad, bueno, es algo muy importante. Olvídate. Lo interesante es que algunas partes del mundo, como Argentina, orgullosa, hoy que hablabas de ser argentino, orgullosa sudaca. Más argentina que Belgrano. Cuando hablamos del Día Mundial contra la Discriminación de las Personas LGTBIQ+, ¿no? Hablamos del Día Mundial contra el odio hacia la comunidad, no la fobia. Que muchas veces, no es para irme en contra de la gente que sigue hablando de LGTBIQ fobia, sino para poder empezar a profundizar un poco más esas discusiones y poner en la mesa que esto, que es un término sacado y arrancado del campo de la salud mental, tampoco tiene que ver
con lo que estamos pensando cuando decimos fobia, les trabajadores de la salud mental. No, es que está bueno justamente que desde tu parte y quienes están en la profesión de la salud, justamente enseñar, es una forma de enseñar a cómo comunicarnos correctamente, porque por ahí lo usamos sin querer, porque no lo haces a propósito, sino que simplemente no lo entendías así, lo aprendiste de esta manera, es algo innato que lo agarraste de una situación y lo tomaste y lo dijiste. Entonces me parece que está buenísimo enseñarlo desde ahí. Y que a veces uno, queriéndole otorgar un sentido... Sí. Iba a decir positivo, pero no es la palabra, ¿no? Pero no peyorativo, Exacto. digamos. Por ahí lo terminamos reproduciendo, como a mí me pasó cuando conocí a Dulcema, ¿no? Digo, uno entiende que la comunicación es producción social de sentido, ¿no? Este es un sentido producido sobre algo, en este caso, cuando decimos homofobia, gordofobia, no sé qué, bueno, hay un sentido producido ahí. Está bueno que nosotros lo desnaturalicemos, lo revisemos y digamos, bueno, ¿qué huella hay en ese discurso? Y la huella es ni más ni menos esto que nos está explicando Dulcema, ¿no? Cuando Dulcema me dice a mí, ¿pero por qué gordofobia? Dice, ¿eso es miedo o es odio? Claro. Y No quedás, será un ¿viste? discurso gordodiante y vos te quedás Sí, tambaleando sí, sí, diciendo, sí. mirá vos el mecanismo que yo estaba reproduciendo a través de mi discurso, porque el discurso y el sentido de lo social es donde se disputa el Obvio. poder, donde se disputa lo político, donde se Exactamente. disputa lo... ¿no? Entonces digo, y yo estaba reproduciendo eso como... Como si... Pero no, porque pero justamente Y también eso. es lógico, digo, y poder pensar cómo nos atraviesan esas relaciones de poder. Ujú. Porque es cierto, hay que tender a la comunicación. Digo, si lo que se está utilizando es el término, no sé, lesbofobia, Ujú. no es para cargarse en contra de las personas que están comunicando sobre este crimen aberrante, que fue una masacre, Ujú. sino para poder profundizar un poco más la discusión. Total. Y retomando, ¿por qué es odio? Porque si pensamos la definición de odio, ¿qué es? La antipatía, el rechazo, la aversión, el rencor, ¿no? Hacia alguien al que se le desea el mal. Claro. O Claro. sea, en pensamiento o en acto. Sí. El odio es un afecto que se pasa a lo político, se pasa al lazo social. Se pasa al lazo social como lamentablemente estamos asistiendo en este momento desde un lugar de mucha violencia. Ujú. No deja de ser un lazo social, es un lazo que destruye el tejido, es un lazo que rompe los acuerdos sociales, pero no deja de ser un modo de hacer lazo con el otro. Es un modo paradójico. Obvio. Podemos estar de acuerdo con eso, sin ingresar en discusiones mucho más complejas. Y es un afecto que estructura respuestas organizadas. Que esta es la parte donde podemos empezar a aproximarnos a lo que pasó en Barracas. Ujú. Porque esto fue algo organizado. Nadie tira una molotov a la noche porque le pintó 5 minutos antes. Ujú. Porque para armar una molotov hay que tomarse un tiempito. Y además, las personas que conocían a estas dos parejas de lesbianas, que vivían también en ese mismo hotel familiar, ya habían presenciado que esta persona del horror las estaba amenazando por razones que no tienen nada que ver con ninguna otra cosa que no sea su identidad. ¿Sí? Las amenazaba en su integridad y ya les había amenazado de que las iba a matar. ¿Por qué? Ujú. Por lesbianas. Entonces estamos viendo cómo es mucho más claro si lo pensamos desde el concepto del odio. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo del odio? Si estamos pensando en esto de, bueno, cómo se hace lazo con el otro, qué implica eso, qué nos pasa con esto y qué se organiza socialmente. Si yo tengo una conducta organizada sistemáticamente para destruir al otro, primero necesito que ese otro no sea un semejante. Ujú. Necesito reducirlo a lo abyecto. Lo abyecto es una palabra un poco rara, quizás, pero tiene que ver con la posibilidad de degradar a alguien a una cosa que no vale ni mierdas. Si no, no se puede dañar a alguien. Ujú. Si lo pensamos un minuto, nos vamos a dar cuenta. Sí. ¿Cómo haces para lastimar a alguien si realmente es un semejante? Si es alguien distinto que vos, pero vale lo mismo. Ujú. ¿No? Y ahí nos empezamos, al menos a mí, me permite empezar a clarificar ciertos panoramas. No sé qué les pasa a ustedes con eso, ¿no? A mí lo que me pasaba un poco también es en los noticieros, bueno, en los distintos portales de comunicación y noticias, ponían un poco en cuestión esto de que estaban viendo la justicia, qué iba a pasar con este hombre que tengo acá
Fernando Barrientos, el nombre, porque bien Dulcema ha hecho este copete de la noticia, que decían, bueno, si estará en su sano juicio o no, porque por ahí si está loco es inimputable, ¿viste? Sí. Esas cosas todavía que la ley que... Claro. Lo curioso es que este tipo de actos, ¿sí? Este tipo de crímenes de odio, están muy lejos de ser algo patológico. Solamente lo puede hacer una persona que es muy orgánica al sistema de violencia que organiza este tipo de cosas, que es el patriarcado. ¿Sí? Por algo está esto que no es un eslogan y que muchas veces se termina convirtiendo en un eslogan, que es: estas personas son hijas sanas del patriarcado, no son enfermos. Claro. ¿Sí? No tiene que ver con que si además esta persona tiene algún otro cuadro de padecimiento o de sufrimiento mental. Esto no lo hace por cuestiones psicopatológicas, lo hace justamente porque opera como un engranaje súper efectivo de estos sistemas de opresión que se traducen en sistemas de violencia específicas. Claro. Entonces, es algo que, pensado de esta manera, con esta clave de lectura, nos permite despejar un montón de barro de la cancha. Un montón de cosas y dimes y diretes. Más allá del obsceno de Adorni diciendo a mí lo que me parece grave es cualquier crimen, lo grave realmente es que el gobierno nacional está desconociendo cómo funciona su código penal. Eso es lo grave. Y a mí me parece que lo que también es grave, que el gobierno sale a cuestionar estas cosas por una cuestión más, te diría, todas las batallas culturales que hemos realizado, y que había cuestiones, terrenos que creíamos allanados y espacios que teníamos conquistados. Por ejemplo, nosotros tenemos una ley Micaela que nos surge en este gobierno, ¿no? Pero tenemos una perspectiva de género, una ley Micaela que hace que, por ejemplo, todas las personas que trabajan en el Estado para el Estado deben ser capacitadas con esta ley Micaela en perspectiva de género. O, por ejemplo, tenemos matrimonio igualitario, que tampoco es algo que se ha conseguido y se ha batallado y se ha pedido desde esta gestión de gobierno, ¿no? Entonces, a mí me da la sensación de que el gobierno nacional sale como a ir en contra de cualquier cosa que tenga que ver con una conquista o batalla cultural o algo que represente al gobierno anterior. Sí. Y que más allá de que sea grave o no, vos decís, mirá lo que pasó acá. Un hombre prendió fuego a 4 mujeres por ser lesbiana. Exacto. Y él Claro. te dice, no, pero no empecemos con la perspectiva de género. Claro. Y vos decís, Pero, y sí, entonces- hermano, es esto. Y Bueno, entonces, pero esto que está señalando, Caro, es súper interesante porque es cierto. Y tiene este faranduleo, esta cosa en la que se ha convertido, por desgracia, la política. También tapa y hace que se pierda de vista algo que es mucho más importante para mí que esto de andar tirándose, revoleándose, muertos de una gestión a otra, que tiene que ver con el efecto de violencia que eso genera en la gente, ¿sí? Porque estamos hablando de personas. Porque estamos hablando de personas que literalmente, esto no es una metáfora, tienen miedo de salir a la calle de la mano de sus parejas. Sí. Tienen miedo de que se les note mucho lo puto. Y los muelan a palos por la calle. Repito, yo utilizo maricón y puto no como palabras peyorativas, Exacto, sino sí, como sí, sí. identidades que son. Sí. Quiero retomar lo que el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT define como crimen de odio, porque me parece que es interesante. Obvio. Que no quede como que lo estoy diciendo yo, que no me conoce nadie. Ujú. ¿Sí? El crimen de odio es un acto voluntario, consciente, generalmente realizado con saña, que incluye, pero no se limita, a la violación del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal e incluso a la vida. ¿Sí? Es una agresión que tiene la intención de causar daños graves o muerte a las víctimas y está basada en el rechazo, desprecio, odio y o discriminación hacia un colectivo de personas históricamente vulneradas y o discriminadas. Es interesante también poder visibilizar que el odio, ¿no? Estos crímenes de odio, están direccionados hacia colectivos que son históricamente vulnerados, que es un poco lo que hablamos, digo, que es esta cis-heteronorma que lo que hace es segregar y reducir a lo abyecto a un montón de existencias, Ujú. a un montón de personas, por razones de género, por razones de corporalidades, por razones de raza, por razones de religión. Digo, puedo seguir nombrando. Sí, 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 Creo sí, que no hace obvio. falta, ¿sí?
Y otra cosa importante es que para que un crimen de odio sea un crimen de odio tiene que cumplir 3 elementos indispensables, ¿sí? Esto es una caracterización muy específica. Si bien es cierto que el crimen de odio no tiene una definición universal, ¿sí? Sí me estoy remitiendo a las concepciones en las que se basó esta ley del 2012 que hace la modificación al Código Penal Nacional, ¿sí? Entonces estos 3 elementos son, primero, agresión o conjunto de agresiones dirigidas a lesionar los derechos de una persona. Aunque las conductas varíen dependiendo del contexto y los prejuicios que tenga una sociedad específica, estas agresiones implican lesiones a la dignidad, la integridad personal, la seguridad, la no discriminación, la igualdad y hasta el derecho a la vida. El segundo punto, la pertenencia o asociación de la persona agredida a un colectivo históricamente vulnerado y o discriminado, cuyos derechos son menoscabados por una relación asimétrica de poder determinada por el contexto sociopolítico, justificados por la diferencia étnica, la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad de género o su expresión, ¿sí? Otra cosa importante de este punto es que no necesariamente la persona agredida, la persona lesionada de sus derechos, tiene por qué identificarse con ese colectivo. Ahí va. Quien identifica a la persona agredida con el colectivo es el agresor. Eso es algo que también es importante porque marca la diferencia de por qué hablamos de odio y no hablamos de fobia, el odio organizado políticamente, ¿no? Se señala a alguien como perteneciente a alguno de estos colectivos y por esa razón, independientemente de lo que piense esa persona, Claro. se la agrede. Se la agrede a puntos inenarrables, ¿no? Una quema de brujas. Exactamente. El tercer punto, que no es menos importante, es la motivación que impulsa a una persona o a varias, ¿sí?, a actuar contra el derecho de otras. Voy a citarlo a Zaffaroni en un texto que se llama Los delitos de odio en el Código Penal argentino. Abro cita, dice: no se pena el prejuicio. Además de lesionar el correspondiente bien jurídico, resulta más reprochable por ser discriminatoria y por implicar un mensaje para todos los que se ven afectados por el prejuicio, ¿sí? Entonces, no es que el Código Penal sanciona a quien es prejuicioso, sino a quien se organiza en torno a un prejuicio para lesionar los derechos de otra persona, para lo que en derecho se denomina el bien jurídico. Bien. ¿Sí? Sí. Entonces, lo importante para pensar es que el crimen de odio a través de la agresión a una persona o a un grupo de personas no está lesionando solamente a esa persona, sino que es un acto que pretende aleccionar. A veces lo hace y otras veces no termina aleccionándonos. Pretende aleccionar a un colectivo. Por eso es un daño de mayor escala. O sea, no quemaron a 4 compañeras lesbianas y mataron a 3. Nos están quemando a todas. Y eso funciona, y eso opera simbólicamente en nuestra sociedad. Yo, mientras vos hablabas, me estaba acordando que hace poco, y la vengo nombrando últimamente sábado a sábado, Ana de la Torre, que hace las jornadas de Litertulia en Rayuela, La Plata, llevó en el encuentro pasado a Juan Solá. Y ella en sus redes sociales va haciendo unos resúmenes, ¿no? Y unas citas y demás de las obras de cada uno de los autores, de los autores también. Y que en la medida que iba presentando a Juan Solá, ella escribe, ¿no?, sobre Amores Urgentes, que es un libro de Juan Solá del 2021, explica de qué se trata el libro. Dice: el libro compila 3 novelas, La Chaco, Nieri y Galaxia, así una tras de la otra, para dar lugar a su trilogía marginal. Dice: la vida de los bordes, que se escapa del binarismo impuesto y se somete a todo tipo de vejaciones con el único afán de existir. Trabas, maricas, infancias amputadas, deseos clandestinos, muerte y resurrección. Y como telón de fondo, el amor, porque el amor será las flores del patio, pero también la membrana líquida de los techos rotos. Y cuando, así lo presenta Ana, ¿no?, que es una genia, y pone una cita directa de una de las historias, que es de Galaxia, y cuánto tiene que ver con esto que vas narrando, ¿no? Porque dice: tenía tanto miedo que esa mañana se subió al tren disfrazada de hombre. Procuró con esmero moderar sus maneras, sentarse derechito. Viajó con las piernas abiertas, como hacen los hombres, para avisar que son hombres. Cada vez que alguien le ponía los ojos encima, miraba por la ventanilla y tragaba otro poco de saliva ácida que se le atragantaba un instante en la garganta para recordarle la nuez de Adán. Había oído una vez que la nuez se puede operar. No recordaba a quién se la habían limado. No estaba segura de que fuera cierto.
Hacía mucho tiempo que no pensaba en eso. Una no anda por la vida mirándose la nuez de Adán, es imposible. La nuez es para el otro que mira, para el otro que señala. Hermoso, hermoso y terrible. Pero sí me parece que es importante y que se lo debemos a gran parte de nuestra comunidad, visibilizar la dimensión concreta que tiene esto, ¿sí? Más allá del faranduleo, más allá de las violencias que se van montando sobre la violencia, porque, digo, si no podemos salir y responder de la única manera que hay que responder a esto, que es poniendo el cuerpo y acompañando y sosteniendo, se hace todo muy difícil. Y no se nos hace difícil a nosotras acá en esta mesa. Se le hace difícil a un montón de gente que realmente vive con miedo, y con miedo real, ¿sí? Y esto es importante también porque me estaba olvidando, y las cosas vuelven igual, hay que diferenciar entre una fobia y un miedo, ¿sí? Porque la fobia, más allá de que se pueda anular a un objeto o a una situación, no deja de ser algo que en psicología se conceptualiza como del orden del fantaseo. Ahora, tener miedo de que me maten en la calle por quién soy y lo que represento no es un fantaseo en este mundo. Por desgracia, es una realidad. Yo no tengo palabras, estoy... Siento un cosquilleo Sí. en todo el cuerpo y Sí, aparte sí, las sí, cosas sí, sí. que me vas remitiendo, ¿no? Porque cuando leía también este fragmento de Solá, digo, mirá qué gráfico esto que nos está explicando, ¿no? Dulcema Sí. desde la psicología, Sí, totalmente. entender un poco de qué vamos, de quiénes somos como sociedad también, qué nos pasa, loco, qué nos pasa, cómo es que hoy existe la necesidad de tener que hablar de todo esto, porque de verdad hubo un hombre que mató a 4 mujeres, las prendió fuego por ser lesbianas. Y De que verdad, lamentablemente no es el único que piensa de esta manera y esto es terrible. matan a una mujer por día porque es mujer, Exacto. Sí. ¿no? Sí, Cuando sí. hablamos de Ujú. femicidio, Sí. o sea, es una lástima y la verdad nos llena de impresión y nos llena de bronca y nos llena de angustia y la tristeza que nos va recorriendo el cuerpo a las 3 porque se siente un clima en este estudio de profundo dolor, al borde del llanto estamos las 3, yo tengo un nudo en la garganta, la veía a Dulce hablar y tiene Sí, los sí, ojos sí, llenos sí. de lágrimas, un poco para transmitir el clima, lo que estamos viviendo acá cuando hablamos, cuando leemos, cuando nos escuchamos, cuando les comunicamos. Esto fue la columna de Dulcema Pallero, Las cosas que perdimos en el fuego. Gracias, chicas.